Bueno, hace tan solo unos días, el pasado 6 de octubre, el Pleno del Consejo Regulador del Vino de Jerez elegía al nuevo presidente tras, ya se conocía y se anunciaba la salida de Beltrán Domecq al frente del Consejo Regulador del Vino, y el Pleno, por 2/3, eligió a su nuevo presidente, que es por todos conocidos, César Saldaña, el que durante 20 años ha estado al frente de la Dirección General del Consejo Regulador. César, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, ante todo un reto, ¿no? Pues sí, un reto importante, porque la situación no es fácil, pero bueno, también un honor muy grande y bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, quedan por delante muchos puntos a realizar de manera incluso prácticamente inmediata dentro del Consejo, el pliego de condiciones, unos parámetros que también hay que llegar a un consenso por parte de todos los operadores del Consejo Regulador. Vamos a hablar de todos estos asuntos, vamos a hablar de cómo va el tema del mercado internacional y nacional de los vinos de Jerez, del vinagre también, por supuesto. Pero estamos, la actualidad manda. Y a esta hora de la mañana, lo decíamos al inicio del programa, se está inaugurando aquí en Jerez, en la rotonda que hay justo al lado de la estación de ferrocarril, un homenaje, una escultura en homenaje a la Guardia Civil, que cumple sus 175 años. Allí está nuestra compañera Pilar Hierro, siguiendo cómo se está pues desarrollando todo este acto allí en honor a la Guardia Civil. Pilar, buenos días. Muy buenos días. 10:40 de la mañana estamos aquí, efectivamente, en lo que es la rotonda del Paseo de las Delicias, junto a la gasolinera que da al Parque del Retiro. Se acaba de descubrir ahora mismo el monumento que se ha situado en la rotonda, que está dedicada a partir de ahora al cuerpo de la Guardia Civil con motivo de su 175 aniversario, un aniversario que tuvo lugar realmente en 2019, pero debido a la pandemia y a otras vicisitudes ha tenido que posponerse hasta el día de hoy. Ahora mismo están haciendo una foto de familia, aquí vemos a la alcaldesa Mamen Sánchez, también a Joaquín González, subdelegado de Defensa en Cádiz, junto al jefe Manuel Benítez, jefe de la policía local, y otras autoridades. Es el caso del coronel jefe de la comandancia de Cádiz, Jesús Núñez, o el capitán jefe de Jerez, José Luis Moya. Ahora mismo también se descubre en este momento la placa que da nombre a esta glorieta, que pasa a llamarse de la Guardia Civil. Numerosas autoridades para un momento solemne y que será recordado por este cuerpo que cumple en 2020 176 años de historia, un momento histórico en esta glorieta muy transitada, Ana, por parte de conductores, un lugar que pues comunica con buena parte de la ciudad tras la izada de la bandera y el himno de España y el descubrimiento de esta placa y monumento que ha sido diseñado por personal municipal del Ayuntamiento de Jerez y que podrán ver a partir de ahora con el homenaje a la Guardia Civil, y así se dedica en ese monumento que, como decimos, está situado en esta rotonda que está situada justo debajo de las vías del tren de la estación. Pues Antonio Díaz, teniente de alcaldesa, junto al responsable de seguridad en el ayuntamiento, Rubén Pérez, también se encuentra aquí en este acto, junto a representantes de formaciones políticas como Ciudadanos y Partido Popular, encabezados por sus portavoces Jesús Méndez y también Antonio Saldaña. Pues Pilar Hierro, muchísimas gracias por esa crónica desde esa rotonda, justo debajo de las vías del tren, cercana a la estación de ferrocarril de nuestra ciudad, en la que se acaba de destapar ese monolito en homenaje a la Guardia Civil. Veíamos imágenes de cómo ocurría ese nacimiento de esta fuerza de seguridad del Estado hace ya 175 años. Ayer, Día del Pilar, no se pudo hacer el acto tradicional que cada 12 de octubre se celebra aquí en nuestra ciudad, también por parte de la Guardia Civil. Así que, bueno, pues tenemos ese monumento en esa rotonda, cuyas imágenes vamos a poder ver, y toda la información en los servicios informativos a partir de las 2:30 de la tarde aquí en Onda Jerez Televisión. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana.
Bueno, pues ya lo saben, si van a coger con el vehículo por esa rotonda, que decimos está justamente debajo de las vías del tren, cerca de la estación del ferrocarril, pues a partir de hoy ya luce ese monolito en homenaje a la Guardia Civil. Bueno, pues el directo nos marcaba el ritmo. César, vamos a entrar ahora sí en materia con la nueva etapa dentro del Consejo Regulador como presidente. El día 6 se celebraba ese pleno y decía que, bueno, tras 20 años al frente de la Dirección General, se toma esta nueva etapa como todo un reto, ¿no? Y un honor. Pues sí, efectivamente, son 20 años dedicados al Consejo Regulador, otros 15 previamente en distintas bodegas, en 2 bodegas diferentes de nuestra ciudad, y por tanto, pues toda una vida dedicada al vino de Jerez, con lo cual, bueno, pues ostentar ahora la presidencia es un reto importante, pero es un honor también, es algo que me llena de orgullo y una responsabilidad muy grande, porque como decías al principio, efectivamente hay retos importantes, hay una situación, vivimos una situación difícil en todos los órdenes, pero para nuestro sector evidentemente también. Veníamos ya con una serie de cuestiones, digamos, de base que realmente eran problemas que había que atacar, y desde luego la pandemia no ha ayudado en absoluto. Vamos a empezar por los números. Las ventas, ¿cómo está o cómo ha ido evolucionando las ventas del vino de Jerez en los últimos años? Bueno, el vino de Jerez está en un proceso yo diría desde los años 80 de reestructuración. Siempre me dicen que casi es un sector en crisis permanente, ¿no? Gracias a Dios las bodegas han sabido, bueno, algunas, sortear esta situación negativa, esa reestructuración. Hay otros muchos productos que se elaboran en nuestras bodegas. La diversificación en este caso pues ayudó al mantenimiento del negocio. Pero en los últimos años pues se está experimentando una evolución en la que hay una parte de nuestro negocio que sigue descendiendo, porque es la parte que creció enormemente en la década de los 70, los 80 y hasta bueno, pues prácticamente hasta casi los 90, y es una parte relativamente poco rentable, porque estamos hablando de productos de un precio muy bajo, fundamentalmente en los mercados de Holanda, de Alemania, algo en Inglaterra. Es lo que llamamos las etiquetas blancas o etiquetas privadas, que, como digo, crecieron mucho y luego han sido objeto de digamos, están experimentando un descenso importante. Pero hay otra parte del negocio, de mayor valor añadido, otra parte del negocio de más imagen, de más rentabilidad, que está experimentando una evolución muy positiva. Así que de alguna forma, ya antes del momento de la pandemia, el negocio pues estaba, como digo, en unos momentos de redefinición, por decirlo de alguna manera. Hombre, la pandemia desde luego nos ha impactado, Este año va a ser un año que cerraremos con unas cifras negativas, no tan negativas como preveíamos al principio, cuando en marzo se desata todo el problema. Nosotros hicimos un plan de contingencia, un plan que básicamente, y por resumirlo mucho, pues asumía una caída de ventas del 30%. No va a ser así, gracias a Dios, pero bueno, este es un sector muy heterogéneo, es decir, la pandemia va a afectar de forma muy diferente a unas empresas y a otras. Hay bodegas, por ejemplo, que se dedican fundamentalmente a la exportación y, por ejemplo, a la exportación al Reino Unido. El Reino Unido se ha comportado bastante bien en términos de ventas. Bueno, pues esas bodegas evidentemente van a notar menos los efectos del COVID. Hay otras empresas que, en cambio, por ejemplo, están muy enfocadas al comercio local, a las ferias, a las romerías, incluso a todo lo que tiene que ver con la hostelería, muy asociada, lógicamente, al mundo del turismo a nivel local. Evidentemente esas bodegas lo están pasando muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, por resumir un poco la situación, el COVID ha tenido un impacto inmediato menos negativo del que pensábamos, y eso es una buena noticia. Pero también tengo que decir que la recuperación está siendo más lenta de lo que preveíamos, y eso yo creo que también está ocurriendo en otros muchos sectores. Pensábamos quizá que
bueno, pues llegado el mes de julio o agosto, bueno, pues el consumo iba a retomar sus niveles actuales, normales, quiero decir, y no ha sido así, no ha sido así. Todos vemos que no es una recuperación en V, sino que es, en fin, ahí estamos lentamente. Evidentemente las cifras van siendo más positivas, pero de una forma más lenta de lo que anticipábamos. Y campaña además que se pensaba que no se iban a perder y finalmente se va a perder de manera local, como por ejemplo las zambombas, las fiestas de Navidad, sí, a nivel que ahí también... Sí, a nivel local desde luego es un impacto importante. Pero bueno, yo creo que lo que nos está ocurriendo, que además no es algo exclusivo para nosotros, evidentemente para nuestro sector, sino que afecta a todos los sectores, lo que está también es brindando oportunidades. El consumo está cambiando, el mercado, los consumidores estamos cambiando, estamos actuando, comportándonos de una manera diferente. El consumo en el hogar empieza a tomar una relevancia muy importante, somos más selectivos con nuestro ocio y bueno, en ese contexto en el que las nuevas tecnologías pues tienen evidentemente muchísimo que decir, el delivery, todas las ventas online, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se presentan oportunidades, evidentemente, y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Yo creo que lo importante es que seamos suficientemente rápidos en reaccionar, en entender que el mundo ha cambiado, en que yo acabo de encontrarme con un bodeguero que además es del barrio y bueno, pues obviamente me decía que la situación está difícil, pero que bueno, que están sirviendo pedidos online, que han cambiado de distribuidores, buscando precisamente aquellos distribuidores más activos en ese tipo de canales de venta que están ahí y por tanto, bueno, pues a todo esto hay que añadir que, bueno, no sé si recordarás, pero antes de la pandemia había una buena noticia para el sector, que era la concesión por parte de la Unión Europea de 7 millones y medio de una campaña, bueno, realmente financiada por nosotros al 30%, pero en un 70% financiada por la Unión Europea para promover el consumo moderado, responsable, pero consumo de nuestros vinos y de nuestros vinagres. Evidentemente la pandemia trastocó los planes, hemos tenido que reaccionar, hemos tenido que readaptar porque el dinero está ahí. El dinero está ahí, claro. El dinero está ahí y nos hemos ocupado de que tanto la Unión Europea como el Ministerio de Agricultura pues acepten los cambios que necesariamente hemos hecho tanto en la distribución de ese dinero en los próximos 3 años, pero también en el tipo de actividades. Y ya en noviembre vamos a empezar con la campaña de forma prácticamente inmediata, una campaña online, una campaña en televisión y bueno, pues todo eso esperemos que dinamice las ventas, esperemos también que eso anime también a las bodegas a ser más activas también desde el punto de vista de comunicación y eso, más aprovechar las oportunidades, más saber por cómo llegar a nuestros consumidores que ahora se comportan de forma diferente. No va a haber ferias, pero va a haber otras cosas. Entonces yo creo que yo en eso soy optimista, creo que va a haber una recuperación importante del consumo en los próximos meses. De hecho, la promoción del vino por parte del Consejo en los últimos años se ha enfocado no solo a la venta en sí por sí del vino, sino a la gastronomía, a la coctelería, al maridaje, y parece que eso sí está teniendo bastante aceptación, no solamente en el mercado nacional, que lo está teniendo y mucho, además con la complicidad de grandes chefs y de pues personas reputadas dentro del sector, sino desde el punto de vista internacional parece que el vino de Jerez se está introduciendo mejor por esa vía que no por el consumo tal cual del vino. Efectivamente, bueno, eso fue una apuesta de hace muchos años del Consejo Regulador, pero por supuesto también del sector, que veíamos muy claramente que en la gastronomía estaba el vector fundamental para que el vino de Jerez tuviera presencia. Desgraciadamente hay momentos de consumo que para nosotros eran el territorio habitual, pues el aperitivo, o yéndonos a otros mercados, pues por ejemplo en Inglaterra mucho la copa entre horas, pues un poco antes de la cena y tal. Esos momentos de consumo eran momentos de consumo que la propia tendencia del mercado tendía a eliminar. Bueno, pues nosotros vimos muy claramente que el vino, si nos consideramos un vino donde se tiene que consumir es en la mesa, es con la comida, es que además las tendencias también de índole, de corte saludable, pues también te llevan a que el consumo de una bebida alcohólica como la nuestra pues se realice comiendo, de tal manera que pues la ingesta sea moderada y que al final sea un alimento más, porque nosotros consideramos al vino como un alimento. Así que fue una apuesta muy decidida, una apuesta que
empezamos hace, pues no sé, 15 años, ¿no? O quizá más, y que, bueno, pues por ser muy constantes, yo creo que está dando sus frutos, y yo creo que encaja bien en todos estos momentos. Quizá no, lamentablemente, nosotros, en fin, miramos con mucha consternación a lo que está ocurriendo en la hostelería, los hosteleros, que siempre han sido nuestros grandes aliados. De hecho, hicieron una campaña de apoyo a la hostelería durante la pandemia. Hay que volver a los restaurantes, hay que apoyarlos, quizá de otra forma y en otro contexto, pero hay que volver a salir. Vamos a entrar en materia, en los retos que tiene el Consejo Regulador, teniendo en cuenta pues, todas las características y necesidades de los operadores que forman parte del marco. Viñistas, los viticultores, los independientes, los cooperativistas, las bodegas, y bueno, pues todo ese conjunto tiene que lograr ese consenso y esa mediación por parte del Consejo Regulador, que vela por la denominación de nuestros vinos. El pliego de condiciones es lo primero, lo más inmediato que se va a cerrar. Creo que para diciembre tiene que estar ya cerrado, terminado. ¿Qué es lo que se contempla o que se puede adelantar de lo que va a haber en ese documento? Bueno, pues el pliego de condiciones efectivamente es el gran reto de nuestra denominación de origen. Llevamos años en un proceso necesario de actualización. Nuestro pliego data del año 2010, fue un pliego que se hizo con motivo de una modificación normativa que había a nivel europeo y que hizo que el antiguo reglamento pues tuviera que abrirse en dos documentos distintos, el pliego de condiciones y el reglamento de funcionamiento, y bueno, pues era algo novedoso y algo que nos ha servido, pero que el tiempo también ha demostrado sus como diría, pues algunas incoherencias, algunas necesidades de mejora y sobre todo algunas oportunidades. Entonces hace ya algunos años que las organizaciones, un poco de alguna forma coordinadas por el Consejo, pues han acometido esa tarea de actualización del pliego. Hay mucho ya, digamos, avanzado, hay mucho ya, yo diría que prácticamente acordado, pero bueno, en su momento el Consejo adoptó un modus operandi que era hasta que no esté todo acordado, nada está acordado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues las distintas sensibilidades que hay en nuestra denominación, tú has mencionado, pues que si las cooperativas, que si los viticultores independientes, las bodegas más grandes, más pequeñas, las bodegas con una orientación a la exportación, las bodegas de orientación local, las bodegas de Sanlúcar, las del puerto, en fin, la heterogeneidad es lo que define nuestra denominación. Pero bueno, eso es también riqueza, la diversidad es para mí la gran riqueza de nuestras denominaciones. Pero claro, eso implica una complejidad y es que lógicamente todo el mundo pues lícitamente pues intenta mirar fundamentalmente por sus intereses. Yo tengo que decir que de todas formas en las organizaciones y en los operadores está habiendo un gran nivel de generosidad también, entendiendo que algunas cosas no me benefician particularmente a mí, pero si son beneficiosas para el sector, pues merecen la pena. Y en ese ejercicio de responsabilidad y de consenso es donde estamos. Hay algunos temas muy, digamos, yo los llamaría los nudos gordianos, que ahora te comentaré, pero hay otras cosas en las que hay bastante nivel de consenso y que a mi modo de ver son las que van a hacer de verdad avanzar la denominación, una mejor ordenación de nuestros tipos, unas mejoras a nivel de etiquetado, la más que probable introducción de vinos que hoy no están dentro digamos del pliego, no cumplen con todos los elementos del pliego de condiciones porque son genuinamente vinos jerezanos o vinos del marco, por hablar con más propiedad. Pero bueno, ¿dónde están? Tú me preguntabas, ¿dónde están los temas? Bueno, pues hay fundamentalmente tres, yo diría. Uno, que es la ampliación de la zona de crianza. Actualmente tenemos una zona de producción que engloba 9 localidades, pero solamente en Jerez, el Puerto y Sanlúcar se puede dar lo que llamamos la crianza, y por tanto ya el marchamo de sherry o de Jerez se da solamente al vino que sale de esas tres denominaciones. Realmente el resto de las denominaciones, las bodegas que hay son pocas y no de gran dimensión, pero bueno, yo creo que lógicamente, pues, y esto es absolutamente lícito, pues aspiran también a poder tener el amparo de la ADO.
ese es un tema que está, yo entiendo que está bastante avanzado, pero que todavía tiene pues que decidirse. Hay otro tema que tiene que ver con la elaboración de fino en Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda tiene la exclusiva de la denominación de origen Manzanilla, como no puede ser de otra forma, es el vino tradicional y genuino de esta localidad. Pero bueno, pues hay divergencia de opiniones con respecto a la posibilidad de que también en Sanlúcar se pueda hacer o no fino. Bueno, pues ese es otro tema al que hay que llegar a un consenso. Y luego hay otro tema también, yo creo, bastante importante y en el que no hay un consenso absoluto, que tiene que ver con las ventas en despachos, los famosos despachos de vino y los despachos que sirven también a tabernas, tabancos, etcétera, etcétera. Un aspecto que habrá que regular de forma que, pues, digamos, todos los intereses que confluyen en nuestra denominación, que como digo es muy diversa, pues funcionen armónicamente, con unas reglas que sean válidas para todos y con las que todo el mundo se sienta más o menos cómodo. Y todo tiene que estar acordado, cerrado para diciembre. Dicho así parece tremendamente ambicioso, pero a ver, tiene que estar cerrado para diciembre por una razón muy concreta. Yo insisto en que no son temas nuevos, son temas que se han trabajado y que ahora lo que tenemos es que rematar, que decidir, que acordar. Los temas están trabajados, están estudiados, está evaluada también de alguna forma, aunque habrá que trabajar un poco más en eso, las consecuencias de una decisión, de las decisiones en un sentido o en otro, pero bueno, sí, el 15 de diciembre es una fecha para nosotros muy importante, porque ese es el compromiso que adoptó el Pleno del Consejo Regulador para dar respuesta a la Unión Europea, porque la Unión Europea también hay que decir que, en fin, las denominaciones no hacen lo que quieren, las denominaciones, todas las denominaciones de origen que estamos en Europa, la más antigua de España como la nuestra también, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos que son los que marca la Unión Europea para acceder a ese nivel de protección que es la denominación de origen. Y bueno, pues la Unión Europea, con motivo de una modificación que nosotros en su momento queríamos introducir, pues nos ha hecho llegar algunas observaciones que bueno, aunque se llaman observaciones, implican realmente la necesidad de que atendamos a esas cuestiones. Y pone el dedo en la llaga precisamente en estas cuestiones que yo he mencionado y nos dice, bueno, pues aquí hay algunas incongruencias que ustedes tienen que solventar. Y entonces, pues como hay que dar respuesta a la Unión Europea, hemos pedido una prórroga porque con motivo del COVID, pues la fecha que inicialmente teníamos, pues lógicamente ha saltado por los aires, y de común acuerdo con la Junta de Andalucía, que es la autoridad competente para las denominaciones de origen de andaluzas, evidentemente, pues nos hemos autoimpuesto la fecha del 15 de diciembre para dar respuesta a esa... A ver, no es que el pliego tenga que estar el 15 de diciembre. Nosotros lo que le tenemos que decir a la Unión Europea es cómo vamos a solucionar esas cuestiones en el nuevo pliego. Es decir, las cuestiones digamos, más complejas tienen que estar solucionadas para el día 15 de diciembre. Y bueno, yo en fin, entiendo que pueda parecer un poco ambicioso, pero es que ya no hay excusa. Hemos discutido mucho, hemos avanzado mucho y ahora ya hay que acordar. César, dos cuestiones para terminar, que no quiero que se quede en el tintero. Una es el precio de la uva. Se va a elaborar unas reglas, unos baremos para poder evaluar económicamente la calidad de la uva de una forma u otra, para que no toda la uva tenga el mismo precio. Y segundo, se puede introducir dentro de la denominación a unos vinos blancos, algunos específicos que se cultivan aquí en Jerez, ¿no? Bueno, en relación a la primera parte, realmente el Consejo Regulador no tiene nada que decir en los temas de precio. Esto es muy importante dejarlo claro. El precio es algo que sale de la libre competencia entre los operadores, el libre ejercicio del mercado. Ahora bien,
sí es verdad que el sector como conjunto debe de determinar cuáles son aquellos parámetros de la uva que cualitativamente deberían de valorarse más. A mí me parece inconcebible, y a cualquiera que se le cuente pues le sigue pareciendo inconcebible que todavía la uva se pague por kilo, de forma absoluta, como si fuera un commodity, como si fuera, no sé, trigo o fuera pipa de girasol. No, esto es uva para Jerez, y por tanto hay que definir qué aspectos o qué elementos son los importantes. Eso en cuanto, pero ese es un ejercicio que tienen que ir haciendo las organizaciones. Ya se han dado pasos, y creo que en la buena dirección hay que seguir ahondando en ellos. El tema de los vinos, bueno, aquí se han hecho de siempre, y me estoy refiriendo al siglo XIX, antes desde luego de la existencia de la denominación de origen, vinos con unas características muy determinadas, vinos que reflejan enormemente la identidad de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro clima, de nuestras variedades, pero que en 1935, cuando se hizo el reglamento de nuestra denominación, pues se impusieron una serie de condiciones que estos vinos no cumplen. Por ejemplo, que tienen que estar fortificados, o por ejemplo que tienen que tener una serie de años de crianza, por ejemplo, actualmente 2 años. Yo tengo la esperanza, y yo creo que en eso también hay amplio consenso, de que vinos de nuestros pagos, con nuestras variedades, pero que no estén fortificados o que no cumplan los 2 años, si sí cumplen otra serie de condiciones, pues los veamos también bajo el marchamo de Jerez. Entonces eso sería una gran cosa para nuestro pliego. Pues tiene un mandato muy interesante por delante y además ya a corto plazo, ya con decisiones importantes que tomar. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino, que también nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso después de tantos años. Va a estar acompañado por Ricardo Revuelta como vicepresidente, que también pues va a facilitar y a realizar ese trabajo de consenso por parte de todo el Pleno. Por cierto, un Pleno cuyos vocales no tuvieron que ir a elección, sino que se eligieron ellos directamente, así que fenomenal, que parece que todo va a ir hacia adelante en el Consejo, y que nosotros, pues igual que siempre, César, estaremos muy pendientes de la labor que se realiza desde el Consejo y también desde tu persona, ya ahora como presidente. Enhorabuena por el cargo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir al Teatro Villamarta. No es que nos vayamos ahora, vamos a recordar lo que pasó el pasado viernes en San Dionisio, 9 de octubre. Se entregaron los premios Ciudad de Jerez. Este año, unos premios también que se han basado y han tenido como protagonista a la pandemia, al COVID. Se iniciaba así con ese homenaje en honor a las víctimas del coronavirus, y que además en este acto se premiaba a los sanitarios y a los voluntarios en diferentes ámbitos y especialidades. De hecho, ahí vemos en pantalla, acudió como representante del Congreso de los Diputados Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Cámara Baja, y posteriormente se comenzó a entregar los premios, que se concentró en la figura de la doctora Pilar Rodríguez, que en nombre de todos los sanitarios de Jerez recogía este galardón especial. Premio Ciudad de Jerez. También fueron reconocidos 9 profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, celadores y personal del servicio de limpieza. Además, hubo unos premios a la solidaridad en 8 personas que demostraban el alto grado de compromiso social de los jerezanos, y más aún en esta pandemia. Fueron galardonados Manuel García, presidente de Asunico; Teresa Benítez, costurera profesional de Novajarilla; Aram Soto, que representa a los primeros jóvenes que el Banco de Alimentos Municipal recibió en el Kiko Narváez; Antonio Conde, quien atendía a miles de familias jerezanas del ámbito rural; Herminia Álvarez, modista; Alberto Lucero y Beatriz Aranda, del Grupo Scout de Nuestra Señora del Pilar; Pedro Espada, quien colaboró haciendo menús para personas mayores necesitadas, y Alejandro Gutiérrez, uno de los agricultores que puso la maquinaria y los productos para desinfectar las calles en la zona rural. Ahí vemos ese momento en el que Pilar Rodríguez, la doctora, recogía ese premio, ese galardón, premio especial Ciudad de Jerez. Ahí vemos a otro doctor, uno de los sanitarios que también fueron homenajeados en este pasado 9 de octubre en los premios Ciudad de Jerez.
Vamos a recuperar uno de los momentos en el que la doctora Pilar Rodríguez felicitaba también al resto de profesionales y compañeros y recogía este galardón. Escuchamos sus palabras. La edición especial del Premio Ciudad de Jerez 2020 se ha concedido a todo el conjunto de profesionales que trabajamos en la sanidad. Las personas galardonadas ponemos el rostro al esfuerzo realizado por todos y cada uno de ellos. Es un honor para mí recoger en su nombre y en el mío propio este premio y dar las gracias por este reconocimiento. En primer lugar, permitidme recordar a los compañeros que en el desempeño de su trabajo se contagiaron y sobre todo a aquellos que perdieron su vida. La primera ola de la pandemia sacudió de lleno a nuestro sistema sanitario, siendo los hospitales los que sufrieron el principal envite. Los servicios de urgencias, con todo su personal, tuvieron que hacer frente a un ingente número de pacientes, mostrando su entrega y capacidad de superación para afrontarlo. Los pacientes más graves eran ingresados en la UCI, donde profesionales de la talla del doctor Ángel Estella, médico intensivista del Hospital de Jerez, muy conocido y respetado por todos, junto al resto de miembros de ese magnífico equipo, se entregaron por completo a la labor de salvar vidas. Podría hablarnos mucho de esta lucha contra el COVID, de las experiencias vividas y del esfuerzo que va más allá del deber. El papel primordial del Servicio de Medicina Interna lo representa la doctora Eva Lozano, médico internista del hospital. Allí se encontraba la planta COVID, donde se ingresaban a los pacientes contagiados. Ella, junto con el resto de los profesionales de dicho servicio, plantaban cara al riesgo cada día, mostrando su entrega profesional. Especialistas de otros servicios como la doctora Ana del Río, del Servicio de Cardiología, representan todo aquello que era necesario asistir más allá del COVID. Existían muchos otros pacientes a los que era necesario continuar con su cuidado. La doctora Ana Benítez, médico de familia con atención en el ámbito rural, podría hablarnos de toda la labor que Atención Primaria ha tenido que realizar durante la pandemia. Además de controlar la salud de pacientes contagiados con menor gravedad que no tenían que ser ingresados, había que garantizar el cuidado de la población a cargo de estos equipos, acompañar, escuchar y ayudar a quienes confiaban en sus médicos y enfermeros de familia, proteger su vulnerabilidad, atenderlos en domicilio cuando era necesario o cubrir la atención de las urgencias extrahospitalarias. La atención integral al paciente no estaría completa sin la gran labor del personal auxiliar de clínica, que está representado por la compañera Caridad Román. Confirmar lo antes posible la infección mediante la realización de pruebas PCR es la tarea que realizan diariamente en el conocido COVID-CAR, profesionales como María Ángeles Arjones, que después son analizadas en el servicio de microbiología. Es necesario realizar el seguimiento de los contactos de los pacientes contagiados para controlar la transmisión. La figura del equipo de rastreadores recae en el personal de enfermería de atención primaria, representados por la compañera Eva Escuer. Impensable desarrollar completamente la actividad sanitaria sin el apoyo de los profesionales como Ceferino Alconchel, celador del servicio de urgencias del hospital, galardonado por su muy merecida gran labor realizada durante esta pandemia. O cómo poder trabajar sin la labor que el personal encargado de la limpieza hacía continuamente, cuyo reconocimiento ha recaído en la persona de Josefa Moyano y en cuyo nombre ha recogido el diploma doña Carmen Mateos. Pero también recordar a todos nuestros compañeros, como los que formaban parte de los equipos de urgencias y emergencias extrahospitalarias, 061, equipos de cuidados críticos, los SWAP, o al importante papel que ha tenido en toda esta historia el Servicio de Epidemiología. Por último, indirectamente, también reconoce el apoyo de todas nuestras familias, que han sabido estar a nuestro lado, entendernos y respetarnos. El tiempo pasará y nadie recordará nuestros nombres, pero sí el esfuerzo que hicimos por conseguir salir adelante. Para finalizar, pedir a la población que entienda que luchar contra esta pandemia es una labor conjunta. Somos una gran sociedad, demos ejemplo de ello, respetemos las medidas de prevención que ya todos conocemos. Mascarillas, distancia de seguridad, higiene de manos y evitar reuniones innecesarias. Y como decía el gran Mahatma Gandhi, el futuro depende de lo que hagas hoy. Así que intentemos hacer lo correcto. Muchas gracias y enhorabuena a todos.
Bueno, eran las palabras de la doctora Pilar Rodríguez, que recogía el Premio Especial Ciudad de Jerez. Por cierto, que la tendremos con nosotros a lo largo de esta semana. Aquí le preguntaremos cómo fue este acto y también cómo están realizando toda su labor profesional, tanto ella como todos los profesionales de la sanidad pública. Vamos a escuchar ahora también las palabras de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, en este acto de los Premios Ciudad de Jerez. Algunos días los libros de historia contarán que el 2020 nos cambió. Es muy probable que quienes con perspectiva puedan juzgar lo que estamos viviendo aprecien una profunda transformación de nuestra sociedad y fijen en esta década que iniciamos el punto de inflexión hacia un mundo radicalmente diferente. Porque la aparición de este virus y su propagación global ha hecho saltar las costuras de nuestra realidad y nos ha enfrentado al espejo de nuestra propia vulnerabilidad. En este Día de la Ciudad, del patrón San Dionisio, la situación que vivimos también se hace presente. No solo porque tenemos mascarillas, estamos distanciados o no hemos podido o no hemos saludado sin ni siquiera podernos abrazar o tocar, sino que este acto también se transforma en un homenaje de reconocimiento a quienes hasta la fecha han perdido la vida por el virus y también en un acto de agradecimiento a tantas y tantas personas que bien por su profesión o por ese espíritu solidario han gastado toda su energía en ayudar a los que más necesitaban de su ayuda en los momentos más duros también de este confinamiento. Hemos empezado el acto haciendo un homenaje a las víctimas que han fallecido por el COVID, hombres y mujeres que no solo han pasado lo malo de la enfermedad, sino que no han podido ni siquiera estar acompañados de sus familias en último momento. Menos mal. Bueno, un acto que pudieron ustedes seguir en directo aquí en Onda Jerez Televisión, también un año especial de San Dionisio. No hubo ese traslado del pendón debido, bueno, pues a la situación de pandemia y a la situación sanitaria que tenemos en nuestro país. Van a ustedes tener también la oportunidad de saber de todo lo que ocurrió en esos premios Ciudad de Jerez a través de los servicios informativos de esta casa. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablarles de Llama a la Puerta, esa campaña que ha presentado el Ayuntamiento de Jerez coincidiendo con la Semana de los Mayores, el Día del Mayor, el objetivo es concienciar a la ciudadanía para detectar y paliar en la medida de lo posible, para ello se necesitan voluntarios, claro, la situación de soledad que viven muchos de nuestros mayores. Encuestas ya apuntan a que esta preocupación, la de la soledad, alcanza ya el 54% de los mayores de nuestra ciudad. Así que a la vuelta vamos a abordar este asunto. No se marchen hasta ahora.